Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Entre Fechas y Memorias, Detrás del Pasado. El día de hoy tendremos a una especial invitada, nuestra compañera Amy Montaño y una servidora, Geraldine Francisco. El tema que estaremos debatiendo es sobre las características económicas y sociales de los gobiernos dominicanos entre 1978 al 1986. Cabe destacar que estos fueron años en los que el país vivió grandes cambios políticos y importantes avances democráticos, y al mismo tiempo grandes dificultades económicas y también sociales. También tenemos que mencionar que este periodo corresponde a los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, que ambos expresidentes pertenecían al Partido Revolucionario Dominicano. Aunque fueron gobiernos distintos en cuanto a estilo y circunstancias, los dos enfrentaron una realidad compleja marcada por crisis, ajustes y demandas sociales acumuladas. Para comenzar, te quiero hacer una pregunta. Okay. ¿Qué te parece si hablamos primero sobre el gobierno de Antonio Guzmán y cuál fue uno de los principales retos económicos que tuvo que enfrentar durante su gobierno? Bueno, iniciemos con que una de las primeras medidas fue que hubo un aumento general de salarios de un 10% en respuesta a los años de congelación salarial que venían desde el periodo anterior, porque recordemos que anteriormente había gobernado Joaquín Balaguer durante 12 años. Exactamente. Eso parece haber beneficiado a muchos trabajadores, pero ¿qué consecuencias tuvo esas decisiones para las finanzas del Estado? Bueno, junto con esa medida vino un aumento fuerte en el gasto público. También se contrataron miles de empleados en el sector estatal sin que el gobierno contara con ingresos suficientes para sostener ese crecimiento. Entonces, cuando hablamos de que el gasto supera los ingresos, suelen aparecer dificultades económicas. Entonces, dime, ¿cómo intentó el gobierno enfrentar ese problema? Bueno, podemos decir que se recurrió al endeudamiento externo y a emisiones monetarias inorgánicas del Banco Central. Lo que esto provocó una inflación y presiones sobre la moneda nacional. Además de estos problemas internos, ¿existieron factores externos que agravaran la situación? Sí, como es el caso de la fiebre porcina, el huracán David, la tormenta Federico, el aumento del precio del petróleo y la caída de productos de exportación como el azúcar y el oro afectaron considerablemente la economía de nuestro país. Muy bien. Algunas de las características del gobierno de Antonio Guzmán, que a pesar de estas dificultades económicas, muchos historiadores consideran que este gobierno dejó avances importantes en el plano democrático. Según lo que tú te has documentado, ¿cuáles características tú destacarías? Bueno, se otorgó amnistía a políticos y revolucionarios, lo que permitió el ingreso de muchos exiliados y favoreció la reconciliación nacional. Y dinos, ¿qué ocurrió con las libertades públicas? Hubo una despolitización gradual de las Fuerzas Armadas y se fortalecieron la prensa libre, el respeto al Estado de Derecho y la participación ciudadana. Entonces podríamos decir que aunque la economía presentó dificultades, la democracia dominicana salió fortalecida durante este periodo. Sí, lo podríamos decir en cierto punto. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pasemos ahora al gobierno donde nos
donde te pregunto, ¿en qué condiciones económicas recibió el país en 1982? Ok, bueno. Jorge Blanco recibió una economía muy debilitada, ya que el déficit fiscal, reservas internacionales bajas, atrasos en la deuda externa y fuertes presiones cambiarias fue lo que recibió en la toma del mando. Ante este panorama, ¿qué medidas se puede decir que tomó su gobierno? Bueno, se aplicaron reformas tributarias, nuevos impuestos, congelación temporal de salarios y una reducción del gasto público. Según lo que yo leí, una de las decisiones más comentadas fue el acercamiento al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se consideró necesario? Bueno, porque el gobierno necesitaba reorganizar la deuda externa y recuperar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, estas medidas tuvieron un costo social importante, ¿cierto? Sí, muchas personas sintieron el impacto del ajuste económico debido al aumento del costo de la vida y la eliminación de algunos subsidios, que algunos podemos entender porque es algo de lo que vivimos hoy en día. ¿Tienes alguna pregunta? Yo también leí algo sobre el gobierno de Salvador. Bueno, te podría preguntar cómo reaccionó la población, o sea, ¿cómo entiendes que reaccionó la población ante estas reformas, según lo que leíste? Bueno, yo diría que hubo protestas críticas y un notable descontento social, ya que muchas familias tuvieron y se vieron afectadas en su economía diaria. Pero aún en medio de la crisis, ¿se mantuvieron ciertos logros democráticos? Yo diría que sí. Así es, se continuó respetando las libertades públicas, los derechos humanos y el funcionamiento democrático de las instituciones. Esto nos demuestra la consolidación democrática y el continuo avance, aunque en un contexto económico muy complejo. Okay. Después de analizar ambos gobiernos, surge una pregunta muy importante y es, ¿qué podemos aprender de esta etapa de nuestra historia como dominicanos? Bueno, podemos entender que las decisiones económicas tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas y sobre la estabilidad social. También vemos que fortalecer la democracia requiere algo más que elecciones libres. Implica responder a las necesidades de la población, porque no vale de nada tú hacer que tu pueblo, ¿cómo se dice esto?, tenga libre expresión, exacto, sea un gobierno democrático, pero que la economía les afecte tanto. Exacto. En definitiva, podemos decir que gobernar supone encontrar un equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y respeto a las instituciones democráticas. Antes de despedirnos, nos gustaría dejarles una reflexión final, que es, ¿qué papel creen que tenemos nosotros como futuros docentes o los docentes actuales en la construcción de una ciudadanía más consciente? Y es importante dejar saber que conocer nuestra historia nos permite comprender el presente y evitar repetir errores del pasado. Educar también significa formar ciudadanos críticos y comprometidos con el bienestar colectivo. La historia no solo es una lista de fechas o nombres, es más una herramienta para valorar la democracia y construir un mejor futuro. Así es. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este recorrido por una etapa fundamental de la República Dominicana. Hasta una próxima oportunidad. Bye. Esto fue Entre Fechas y Memorias detrás del pasado.